Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Muy Personal. Esta semana venimos con un segundo programa que le hemos prometido sobre un tema verdaderamente apasionante, un tema que a mí en lo personal me gusta mucho y que en algún momento de la vida empecé como a estudiarlo, como a leerlo. Y bueno, por esas cosas del destino me encontré con dos personajes maravillosos y hoy vengo con una de ellas. Ella es Silvia Rovira, ella es profesora de yoga. Silvia, bienvenida a Muy Personal. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación. No, con mucho gusto. Bueno, Silvia, yo quiero que empecemos este tema del yoga y la meditación, porque estoy seguro que hay muchas personas que están interesadas en conocer de este tema y que al igual que yo les apasiona, quieren aprender a conocerse o por lo menos encontrar el camino que los lleve a ese autoconocimiento. Yo quiero que nos cuentes cómo inicias con este tema del yoga. ¿Por qué el interés? ¿De dónde nació? ¿Quién te lo influyó? ¿Dónde lo aprendiste? Que empecemos un poquito como de cero en la vida de Silvia, ¿cómo aparece el yoga? Bueno, el yoga aparece como una sugerencia de parte de mis profesores de música. ¿Tú eres músico? No, el yoga me desvió del camino, no, mentira. Yo estaba preparándome para presentar las audiciones en la universidad, para entrar a la universidad a estudiar música. Okay. Y fue un momento como en el que el estrés empezó como a causar estragos, ¿no? Como que la mente empieza a autosabotear y empezó a decir muchas cosas, como que no era capaz, que no era posible, y eso se vio reflejado también en mi salud física y me empecé a enfermar. Y uno de mis profesores me dijo, necesitas relajarte, ve al yoga. Y me dio el número de una persona, me dijo, mira, esta persona da clases de yoga, llámala. Y ahí empezó... Ahí le picó el bicho. Ahí me picó el bicho, sí. Yo ya había leído en un libro por ahí muy vagamente de qué se trataba el yoga, pero no había intentado como buscar un lugar donde practicar nada de eso hasta que, pues, por esa sugerencia decidí buscarlo. ¿Tú crees que el yoga es para todo el mundo? Precisamente hace poquito leía un artículo donde decía que el yoga no era para todo el mundo. ¿Sí? Entonces yo siento que no, o sea, decir que algo es para todo el mundo por igual no sería coherente porque todas las personas somos diferentes. Y el yoga pues también, o sea, no es solo una práctica de salud física y mental, sino que también tiene como en ese camino de autoconocimiento que tiene que ver mucho con lo espiritual. Hay muchos caminos de autoconocimiento, no solo el yoga es un camino y a veces muchas personas se encuentran, o yo como profe me he encontrado con muchas personas que lo intentan, que van con un profesor, con otro yoga e intentan y por alguna razón, no sé si es por moda, sí, que quieren como en serio intentarlo con el yoga, pero no les conecta. Y en algún punto yo les digo, está bien, o sea, si el yoga no es para ti, ¿por qué no es para ti? De pronto hay otra cosa, hay algo más allá afuera que sí va a ser. Entonces, yo no siento que el yoga sea para todo el mundo. Sí, es que yo te lo pregunto porque precisamente eso que acabas de mencionar y que en el programa anterior con María hablábamos sobre que se ha creado como una moda últimamente y en redes sociales hay una tendencia a estas prácticas de yoga, se ve mucho más con frecuencia, encuentran cada vez más perfiles de gente que lo practica, que también de pronto tuvo un acercamiento, como tú lo dices, de pronto por una situación personal y terminó encontrando el yoga, pero también lo pregunto porque muchas veces existe la creencia popular de que el yoga es solo para personas iluminadas y que el yoga le da es para cierto nivel de espiritual. Entonces sí me gustaría como que pudiéramos compartirle a todos los que nos escuchan y nos ven realmente el yoga, que expliquemos el yoga para ti, qué ha sido y cómo ha impactado en tu vida y cómo te cambió realmente la vida, porque lo buscaste por un tema de estrés que mencionas, pero mira, hoy en día estás de profesora de yoga. Sí, mi camino con el yoga ha sido me ha traído muchos regalos y ha sido muy, cero spoilers, ¿no? Todo ha sido muy sorpresivo en este camino y digamos y lo primero que a mí me impactó
Bueno, lo primero que en mi primera clase fue, o sea, di con una profesora muy, muy buena. De hecho, para mí, hasta el día de hoy sigue siendo la mejor profesora con la que yo he compartido. No sé si era porque estaba como muy nueva y en ese momento fue como deslumbrante. Claro. Y ahora tengo profesores muy, muy buenos, pero digamos que ese primer impacto con ella como de transformación personal, porque no es que ella haya hecho algo por mí ni nada. Fue muy grande y lo que pasa, digamos, con Silvia es que 3 meses más o menos después de estar practicando yoga, bueno, porque fue la primera vez, como a todo el mundo, me tembló todo, cero, o sea, lo que uno dice, soy cero flexible, no Cero sé elasticidad. qué, cero elasticidad, pues en ese momento como no había como que tantas redes sociales, como que uno no se enteraba mucho de eso, entonces quizás si hubiese habido como esa imagen o como todo eso que vemos ahora, yo sí me hubiese sentido tímida al ir a practicar, porque hubiese sentido que no soy flexible, no soy bonita, no tengo estos leggings, no tengo esta ropa así para ir a hacer yoga. Pero en ese momento como que simplemente fui sin pensar mucho qué me podía encontrar. Y esa primera clase fue impactante, o sea, salí súper diferente, o sea, como que me sentía totalmente diferente de una forma positiva. Sí. Y a los 3 meses mi vida había cambiado mucho, o sea, yo había pasado de ser una persona como muy reservada, muy tímida, a empezar a interactuar con las personas. Mi postura, aunque a veces todavía me cojo de hombros, sí, se me olvida, pero naturalmente, sin que me estuviesen diciendo, porque además toda la vida, pues claro, a mí me decían párate derecha, y pues como que eso no, pero esta vez no me decían, sino que automáticamente como que ya tenía la conciencia. Ya tenía la conciencia, y fue como eso, como una conciencia no solo física, sino también a muchos niveles, y no fue una conciencia, digamos que cuando yo siento que, o cuando hablo de la conciencia, no creo que sea como de que tú te impongas algo, sino que son cosas que empiezan a surgir naturalmente, es como orgánico, esto de la postura, es orgánico. Entonces en 3 meses empiezan como a haber unos cambios orgánicos que incluso yo no me voy dando cuenta cuando empiezan a pasar, sino que las personas empiezan a decir, oye, esto es diferente. O me acuerdo mucho de un señor que me dijo, ¿usted cómo hace para estar tan feliz? ¿O cómo hace para tener ese brillo como tan radiante? ¿No? O sea, como que se impactaba mucho de eso. Y decía, lo único que yo hago diferente es yoga. Desde hace 3 meses, eso es lo único que hago diferente. ¿Y en qué intensidad lo practicabas? O sea, ¿cada cuánto? 2 veces a la semana. Empecé yendo 1 vez a la semana, entonces me di cuenta que me gustaba mucho, que era muy positivo. Y en esos, sí, cuando ya llevaba 3 meses, ya llevaba también haciéndolo 2 veces por semana. Bueno, y en el tema del yoga, cuando uno se inicia en ese proceso, que no es una cuestión solamente de hacer posturas y aprenderlas y hacerlas correctamente y que se vean estéticamente, en ese camino de la práctica del yoga, muchas personas de pronto se enfrentan al silencio, se enfrentan a aprender a la quietud. Creo que a veces lo difícil no es ni siquiera aprender las posturas, sino a la quietud, porque el yoga va, digamos que, de la mano con la meditación, con el silencio, y a veces en este mundo tan agitado en el que vivimos y con tantas cosas, a veces ese tipo de prácticas que lo llevan a uno como a estar en silencio, a respirar, a veces eso es lo que cuesta, porque pareciera como que fuera algo aburrido. Me gustaría que nos contaras cómo fue tu experiencia con esa parte, con la parte del silencio, o si se te facilitó, si se te dificultó, no sé, porque al final creo que es como con lo que uno más, o hablo por mí, es como lo que más difícil le cuesta a uno, como no poner la mente en blanco porque es imposible, pero sí como practicar esa quietud y ese silencio, esa meditación. Sí, para mí fue muy fácil. ¿Sí? Sí, porque yo soy una persona que le gusta el silencio, la quietud, que necesita momentos como de soledad y como de introspección. O sea, eso sí lo traías tú, no te lo dio el yoga. Desde niña no me lo dio el yoga. Okay. Pero comprendo, digamos, he estado del otro lado, o sea, igual a lo largo de mi vida, ya siendo profesora de yoga, he tenido momentos de mucho estrés, en los que estar en el momento de la relajación, que es estar acostada en silencio, relajando el cuerpo, se siente como que el cuerpo... Quiero hacer algo, quiero mover sí. Un dedo, uno se empieza a acordar de lo que le falta por hacer durante el día o de lo que tiene que entregar para la siguiente semana. ¿Y eso es normal?
Y es normal. Ok. Es normal, porque incluso a mí, que naturalmente soy una persona tranquila, silenciosa, de pronto como quieta, cuando igual surgen esas cosas, naturalmente voy a querer moverme, voy a querer hacer, sí, como que viene un poco como toda esa ansiedad. Ok. Entonces es absolutamente normal. Es que a veces uno cree que ese tipo de cosas pareciera que fueran como muy difíciles de lograr, ¿no? Pero creo que con la práctica todo es posible. Ahora me gustaría que me contaras, a mí me genera mucho interés y mucha inquietud, ¿cómo incorpora uno el yoga en su vida diaria? O sea, no es como ir al gimnasio, que yo no, es que yo no puedo dejar de ir al gimnasio, pero el yoga, ¿cómo le cambia la vida a uno cuando ya la incorpora y empieza a ser la parte de su vida? Pues el yoga empieza a ser parte de la vida de uno con la conciencia, ¿no? Como con eso que yo te decía de que es algo, son esos pequeños movimientos de conciencia que más que forzosos empiezan a surgir, ¿sí? Es decir, ¿cómo empieza a ser el yoga parte de mi vida? Empezó a ser parte de mi vida cuando simplemente esos pequeños movimientos de conciencia empezaron a surgir, ¿sí? O sea, como que todo eso que me empieza a pasar a mí o que le empieza a pasar a Silvia a raíz de ir 2 veces a la semana a practicar yoga, eso es yoga. O sea, esa integración en la vida de mi postura, de cómo me relaciono con el mundo, de cómo me relaciono también con mi cuerpo, con las cosas que me hacen bien, ¿sí? Porque, por ejemplo, a mí también en todo esto, en estos 3 meses que primeros, algo que también a mí me impacta, incluso a mí misma mucho, y me hacen como decir, wow, ¿esto qué es? Es que yo empiezo a alimentarme mejor, es decir, no tanto desde un punto de vista racional de que, esto tiene mucho azúcar, entonces no me lo voy a comer, sino que naturalmente me deja de gustar. O sea, es como, ¿sabes? No, esto es como que no, ¿sí? No, y lo empiezo a rechazar y empiezo como a explorar entonces más frutas o más verduras. Y es un movimiento de conciencia, son esos pequeños movimientos de conciencia y ahí tú ya estás practicando yoga. No tienes que forzar a que suceda ni tienes que hacer 2 horas de movimientos todos los días. Y digamos que en este tiempo que llevas trabajando con el yoga y también integrándolo a tu vida, ¿qué es como lo más difícil? Digamos en cuanto a la práctica, o hay días en los que, pues pregunto, por ejemplo, Sí, ¿hay sí, días sí. en los que no practicas yoga o tú religiosamente todos los días practicas? Bueno, una gran pregunta. Bueno. Digamos que llevo mucho tiempo practicando yoga ya y digamos que mi práctica o mi vida con el yoga ha pasado por muchas estancias. Y lo que yo me di cuenta era que si yo dejaba, uno tiene como muchas fases, ¿sí? Digamos que esto y va a depender mucho de las personas o del practicante, voy a hablar específicamente de mí. Porque como decía, esto no puede ser lo que yo digo o mi receta no puede ser exactamente la misma para ti, puede funcionar diferente. Pero lo que a mí me funcionó mucho en un inicio fue ese movimiento, o sea, fue estar muy conectada con el cuerpo. Sí, de hecho a mí como que mover el cuerpo, o sea, la práctica de asana, que es específicamente eso que se hace con los movimientos del cuerpo, fue como si me hubiese sacudido, ¿no? Y como que, como uy, estoy viva, soy Silvia, hola, mundo, ¿sí? Un poco eso fue lo que me pasó a mí. Y me di cuenta que cuando dejaba de practicar por mucho tiempo, digamos, un momento en que durante 8 meses no hice nada. Bastante. Sí, y ya, o sea, llevaba como 1 año practicando, 2 años, después pasé como 8 meses sin practicar absolutamente nada y volví a sentir como esa rigidez, como otra vez como si me enconchara. Y por eso te pregunto, ¿y por qué dejaste esos 8 meses? ¿Pasó algo? Sí, pasa algo y eso tiene que ver, ahí se conecta como en mi decisión de tomar como el entrenamiento para profesora. Okay. Y es que la que era mi primera profe de yoga, ella se va a la ciudad. Okay. Entonces, bueno, quedan más profes, pero yo no logro como conectarme del todo. Y entonces como que ya no es... Perdiste un poco el interés. Sí, como que ya no es tan chévere, o sea, como que yo decía, sí, eso me trae mucho bienestar, pero
pero creo que esta práctica como que no me llena, entonces como que sí, como que pierdo el interés, dejo de practicar, me doy cuenta que me enconcho, pero no solo físicamente, sino que también como que esos pequeños movimientos de conciencia también como que empiezan como, ahí a retroceder. Y me empiezo a sentir así y digo, no, o sea, tengo que volver a practicar, ¿no? Después, claro, después ya cuando hago todo este, ya es, digamos, ahorita ya tengo de practicante, o sea, ya tengo como unos 13 años de practicante, 14 años practicando yoga, entonces, claro, lo que yo me he dado cuenta del tiempo es que en ese primer momento para mí era fundamental mover el cuerpo, o sea, necesitaba Esa era tu, mover digamos, mucho con enfoque. el enfoque, como, o sea, como hay algo que me gusta a mí en la forma en la que defino el yoga, y es que para mí el yoga es abrir espacio, ¿sí? Entonces abres espacio para que surjan esos cambios de conciencia, y muchas veces ese espacio es incluso espacio físico, ¿no? Porque en el cuerpo guardamos un montón de cosas. Sí. Entonces yo necesitaba como seguir abriendo espacio, seguir moviendo, era como lo que me pedía un poco, y todavía aún me pide, pero hoy en día, pues, lo que tú decías, hoy en día no es que por ejemplo, 1 hora y media, 2 horas, que era como lo que podía hacer antes, un resultado muy beneficioso antes, sino que yo me muevo por ahí 15, 20 minutos, hago un saludo al sol, hago una secuencia corta que sé que me ayuda en ese momento, y me siento y hago algo de respiración, algún ejercicio, algún pranayama, y medito, o sea, y de hecho me gusta más quedarme en la parte de la meditación, o sea, siento que el movimiento del cuerpo sí me hace falta, lo necesito, y creo que todos los humanos necesitamos movernos, o sea, el movimiento es salud, es vida, trae un montón de cosas, pues estamos hechos para movernos, ¿no? Nuestras articulaciones son para eso, y más que para quedarnos sentados por tantas horas. Entonces, digamos que actualmente sí hago, porque sé que lo necesito, o sea, como que actualmente digo, bueno, sí, necesito ese momento mío íntimo de conexión, que ahora corporalmente pues es un poquito más reducido, en cuanto a meditación es un poquito más largo, pero trato de hacerlo todos los días. Hay días que no, o sea, hay días en los que tuve que levantarme antes, entonces no lo logré, pero digo, bueno, antes de dar la clase me regalo un momento para mí. O sea, trato de hacerlo, hay días que fallo. Uno sí se da palo por eso, cuando uno es profesor de yoga y está enseñando, digamos, una práctica ya como profesor, que ahorita más adelante vamos a hablar de algo yoga, que es, digamos, tu proyecto. Cuando uno enseña algo, uno sí se da palo cuando de repente no le da el tiempo para sacar ese momento íntimo, como personal, o no. O simplemente dice, bueno, hoy no pude, mañana lo hago. No, bueno, yo no me doy palo tanto, creo que no me doy palo tanto por las personas, como porque sé que esto me permite como también hace parte como de mi trabajo, por decirlo así. Okay. Creo que me doy más palo por mí, o sea, como que esto lo necesitas, acuérdate de que sí, o sea, que necesitamos movernos, necesitamos es que yo te lo pregunto porque así como hay gente que es muy juiciosa con el gimnasio, conozco gente, amigos que son religiosos con el gimnasio, y cuando no van se sienten mal, se ponen de mal genio, no, pues no pude. Es decir, son como muy relojeros con ese tipo de prácticas, cuando ya la tienen como muy habituada. Pero bueno, me gustaría ahora, digamos, para finalizar, que habláramos un poquito sobre cómo nació Árbol Yoga, porque, digamos, descubriste el yoga, después te diste cuenta que te encantó, lo empezaste a practicar y generó una serie de beneficios en tu vida, lo empezaste a hacer de manera más, digamos, más cumplida, más organizada. Pero ¿en qué momento se te ocurrió la idea de crear Árbol Yoga? Bueno, para ese tiempo yo ya había estudiado, trabajaba para un par de centros de yoga, de particulares, y también había terminado de estudiar Ayurveda y había terminado de estudiar terapias corporales. Y por alguna razón, no me acuerdo muy bien qué pasaba en ese momento, pero surgió la idea como de ser un poco más independiente, como
trabajar solo, digamos, para estudios de yoga o esto, sino poder ofrecer también como desde Silvia, ya no solo las clases de yoga, sino que también tenía este conocimiento de la Ayurveda. Entonces, ahí es cuando digo, bueno, ni siquiera recuerdo por qué no quise que fuera como mi nombre, sino que dije, bueno, quiero crear como un nombre de marca, ¿sí? Y ponerle un logo y no sé qué. Entonces ahí es cuando digo, bueno, quiero crear algo y nace con el nombre, o sea, el dibujo, en ese momento que yo hago el dibujo, pues sale un árbol. Y digo, bueno, pues que se llame árbol porque es un árbol. Entonces inició llamándose Árbol Yoga y Ayurveda. De hecho, ese fue como su nombre original. Inicial. ¿Pero así es hoy en día o ya? No, ahora solo se llama Árbol Yoga. Solo Árbol Yoga. Ah, bueno, y fue muy difícil empezar. Es decir, a tener ya su propia marca, como todo emprendimiento, me imagino que al principio, o digamos que ya tenías una red de gente que te conocía y te fue más fácil empezar. Pues yo empecé y yo siento que yo empecé sin presionarme mucho a mí misma, ¿no? No fue como que, no, sí, entonces el emprendimiento, entonces tenemos que generar esto, tenemos que poner un lugar. En ese momento yo era muy viajera, para ese momento yo nunca había pensado en tener un estudio de yoga, ni una escuela de yoga, ni estarme ubicada en un punto del mundo por muchos meses. Entonces lo que yo quise fue, primero como que fuese itinerante, ¿sí? Eso para mí fue claro al principio. Yo dije, bueno, pues esto es itinerante, no necesito demasiado, donde yo esté, está árbol. Claro. Sí, y lo que empiezo a hacer, por ejemplo, empiezo a trabajar, digamos ahí enlazado con este mundo de la naturaleza que ahora digo, claro, siempre he estado ahí. Y mi primer proyecto a través de árbol se llama Yoga en el Humedal. Entonces yo hacía clases de yoga en el humedal y después en algún momento también se hicieron recorridos en bici y llegábamos a algún punto con naturaleza en la ciudad y ahí hacíamos yoga. Y ya, y así empezó como muy... O sea, como muy sin expectativas, pero la cosa se fue dando y fue creciendo. Exacto. A mí me gustaría, basada en tu experiencia, de pronto para la gente que por primera vez está escuchando este tema del yoga, de la Ayurveda, y que ya escuchó tu historia, que creo que es como la de mucha gente que por cosas del destino termina encontrándose con ese tipo de terapias. Digamos, ¿qué consejo, si se puede decir consejo, o digamos, cuál sería tu mensaje más bien para esas personas que tienen esas ganas de iniciar, pero que dudan si el yoga es para ellos o no? ¿Qué mensaje le darías a esas personas? Que vayan a una clase de yoga sin expectativas. O sea, más allá de la razón principal por la cual lo quieran hacer, e incluso si no tienen ninguna razón, simplemente quieren ir. Por chismosear. Por chismosear, sí, porque hay mucha gente también que he conocido que fue por chismosear y le gustó. Y ahí sigue. O porque alguien lo invitó, le invitó y fue así medio obligado y ahora va 2 veces a la semana, ¿sí? Conozco un par ahí. Entonces yo le diría que pues, sin expectativa, o sea, incluso si uno tiene muchas ganas de ir, vaya sin expectativa, o sea, como que no se llene un poco la cabeza como de que voy a encontrar, que no voy a encontrar, si me va a servir, si no me va a servir, quiero tener una experiencia así sobrenatural. No, o sea, como que no pienses en nada de eso, o sea, no pienses en nada de eso porque al final el yoga le va a dar a cada persona, o la práctica, en realidad no es que la práctica te dé, es que cuando tú practicas, y es lo que yo te decía de mover el cuerpo, de abrir espacio, lo que va a surgir, que va a ser desde ti misma, desde ti mismo, no desde nadie más, nadie te va a dar nada, eso que va a surgir va a ser justo lo que necesitas en ese momento, ¿sí? Entonces, para mí, yo digo que la práctica de yoga siempre te tiene un regalo, o sea, tú mismo, te tienes un regalo ahí guardado, ¿sí? Que puede ser que ese regalo fue solo
por un tiempo y después te diste cuenta que había otra práctica que te gustaba más o que te conectaba más, es absolutamente perfecto. Que como que no encontré el regalo, estaba bien, o sea, puedes intentarlo con algo más, como te decía. Simplemente como que le des el espacio, así como Yoga te va a regalar espacio y te va a traer mucho beneficio. Darle el espacio también a que funcione, porque todos somos diferentes. Por ejemplo, a mí en la primera clase fue como ¡pum!, contundente. Sí, hay personas que lo sienten como en la 10ª clase, ¿sí? Como que dicen, ya siento como que, voy a salir. Claro. Y se va uno también diferente. un poco como cogiendo esa confianza, ¿no? Porque a veces uno cuando no ha practicado algo, claramente pues lo nuevo le genera a uno duda y ¿será que sí puedo? ¿Será que sí será lo suficientemente flexible? Como tú decías al principio, pero creo que al final lo que se trata es de darse a uno la oportunidad de ver si algo le gusta o no. Es como cuando uno está conociendo a alguien. Yo no puedo saber cómo me va a ir con esta persona si no me doy la oportunidad de salir y empezar a hablar. Algo así, ¿no? Algo así, y eso, y probar y prueba diferentes clases, eso también les digo, como prueba diferentes clases, porque igual también digamos que dentro del mundo de yoga hay un montón de profesores, claro, y hay muchos tipos de clases, entonces puede que un día también conozco muchos casos, me dijeron, no, es que yo fui a una clase de tal y a mí no me gustó y yo no volví, claro, pero después fue a una clase de yoga, de ese otro yoga y fue absolutamente revelador y ahí me quedé y ahí sigo. Claro. Entonces como que también como que se den la oportunidad de probar. Sí, yo creo que al final en la vida todo se trata de eso, ¿no? Como de prueba y error. Uno siempre va y mira, me gustó, sigo, no me gustó, pues miro a ver qué otro tipo de corriente. Bueno, yo quiero que invites a las personas a que quienes están interesados en conocer más de esto, en conocer todo de tu proyecto, los que estén interesados en clases, para que los invites a Árbol Yoga, cómo apareces en Instagram, qué clases, a qué horas, no sé. Bueno, en Instagram estamos con Árbol como arbolyoga.co, así nos pueden encontrar en Instagram. Actualmente el horario es martes y jueves 7 p.m, que es clase de yoga, y bueno, y también sábados 9 a.m. clase de yoga, y los miércoles 7 p.m. hacemos clase de meditación. Chévere. Bueno, pues ahí está toda la información para quienes estén interesados en aprender y pues en tomar la decisión de ir a practicar. Silvia, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí en mi personal, y bueno, yo quiero decirles que aquí no llega este tema de yoga y de la meditación. Vamos a tener a Silvia y también a María más adelante para hablar de Ayurveda, para que hablemos de las clases de yoga, de las clases de meditación. Vamos a ir introduciéndonos en este tema tan bonito, porque realmente es muy personal. Ustedes saben que siempre hablamos de temas interesantes que nos ayuden con el bienestar no solamente físico, sino también mental y emocional. Muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias a ti, Fernando, y a ustedes también por regalarse en este espacio de escucha y de animarse de pronto un poquito más para practicar todo esto. Claro que sí. Bueno, y ustedes, nos vemos la próxima semana con otro episodio muy personal. Recuerden, si llegaron acá en YouTube, no olviden suscribirse, darle like, compartir este video para que el algoritmo nos lo muestre a muchas más personas. Nos vemos la próxima semana. Chao, pescado.